De un tema muy especial y es el tema de la santificación. ¿Por qué vamos a hablar de este tema de la santificación? Porque ha habido mucho estancamiento este año espiritual. Ha habido mucho estancamiento este año eh, porque no ha habido la santificación que Dios espera que haya en nuestras vidas. Entonces, como queremos desarrollar el propósito de Dios, lo que vamos a hacer es hablar de este tema para entender mucho mejor qué es este tema, de qué se trata, en qué consiste, cómo lo debemos comprender, cómo lo debemos interpretar y cómo lo debemos asumir para nuestras vidas. Y esto nos va a ayudar, obviamente, a santificarnos y en ese sentido a estar mucho más dispuestos para alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Muy bien, empecemos por aclarar qué es ese concepto de santificación. Ya lo hemos dicho, pero vamos a aclararlo, a profundizar un poco más. Hemos enseñado en otros espacios en la escuela bíblica que el pecado tiene tres aspectos: acto, estado y poder. Otra vez, el pecado tiene tres aspectos, tres caras, tres facetas. Es un acto, es un estado y ejerce poder. Por la justificación, el acto del pecado queda perdonado por Dios. Y ese estado de enemistad en el que usted se encontraba con Dios por causa del pecado viene a ser cambiado a un estado de amistad y de comunión con el Señor. Sin embargo, dentro de nosotros todavía habita el poder del pecado. Dice la palabra que el pecado, el poder del pecado es destruido en Romanos 6:20 y en Romanos 7 del 14 al 25. Pero esa palabra destruido viene de una raíz griega que es catargete, catargete. Entonces, la palabra destruido ha llevado a muchos intérpretes a entender que el pecado ya no tiene ninguna clase de poder en la vida del creyente. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros todavía queda el poder del pecado. Ahora, mediante el poder y la gracia del Espíritu Santo, quien cambia el corazón del hombre a través de una regeneración espiritual, a través del nuevo nacimiento, que se dan de manera instantánea, es que el pecado pasa a ser controlado. Es un error interpretar, repito, como lo dice en Romanos 6:20 y en Romanos 7:14-25, que el poder del pecado fue totalmente destruido. Es un error.
¿Por qué? Porque si usted se da cuenta y usted es honesto y usted es honesta, el pecado sigue ejerciendo un poder sobre nuestras vidas. El pecado sigue ejerciendo una influencia. El pecado sigue ejerciendo sobre nosotros una fuerza, una presión. Ahora, hemos enseñado también en la escuela bíblica y en algunas de las predicaciones dominicales que la santificación es un proceso continuo de docilidad para con el Espíritu Santo. Es un proceso permanente, es una actitud permanente a través de la cual usted es dócil al Espíritu Santo, quien habiendo regenerado nuestro interior, mantiene y fortalece esa disposición interna de santidad. Repito este concepto de santificación. Repito, el concepto de santificación es una actitud permanente, es un proceso permanente de docilidad al Espíritu Santo, quien mantiene y fortalece esa interna disposición de santidad en el creyente. Y decir esto implica decir cuatro cosas. En primer lugar, que aunque nuestra regeneración espiritual se haya dado y la dirección de nuestro corazón, la orientación, haya cambiado hacia las cosas de Dios, significa que a pesar de esto que acabo de mencionar, todavía en el ser humano hay tendencias malas que deben ser sometidas a diario. Escuche, le repito, cuando decimos que la santificación es un proceso continuo de docilidad al Espíritu Santo, implica decir cuatro cosas. La primera, que aunque nosotros ya tuvimos una regeneración espiritual a través del nuevo nacimiento, significa que todavía en mí hay unas tendencias malas a pecar que deben ser sometidas. El pecado ya no reina en el creyente. Escúcheme, el pecado ya no reina en el creyente, pero todavía habita en él. Tome nota de eso. El pecado ya no reina en el creyente, pero todavía habita en él. Y esto es algo de lo que tenemos que ser conscientes. Eso es lo primero que implica hacer esta afirmación de que la santificación es un proceso continuo de docilidad. Por eso es un proceso continuo, porque el Espíritu Santo nos va guiando y nos va llevando. Segundo, decir que la santificación es un proceso continuo de docilidad al Espíritu Santo implica decir que a pesar de que el creyente ya es justificado, dentro de él habitan dos tendencias diametralmente opuestas, contrarias, dos ejes de gravitación, o como mejor lo podríamos decir en términos bíblicos, dos naturalezas. Por un lado, está la naturaleza del viejo Adán. Esa naturaleza pecaminosa en la que usted y yo nos sentimos inclinados a pensar en el yo, a alimentar el yo, a complacer el yo. Esa naturaleza inclinada a pecar. Y por otro lado,
está esa naturaleza que algunos llaman como la del postrer Adán, es decir, esa naturaleza que nos da el Señor Jesucristo en justicia y en santidad, como lo afirma el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 24. Entonces, hay dos naturalezas. Una, a pesar de que yo soy justificado, a pesar de que yo nací de nuevo, hay dos naturalezas que constantemente pelean en mí. La primera, esa tendencia a pecar y hacer el mal. Y la segunda, esa tendencia a buscar a Dios y a obedecer a Dios y hacer las cosas como Dios quiere. Esto significa que dentro del creyente coexisten estas dos naturalezas que provocarán un choque y un conflicto de por vida hasta el día en que moramos. Usted se va a sentir, el creyente verdadero, se va a sentir inclinado a hacer el bien y se va a sentir inclinado a hacer el mal. Cuando usted se siente inclinado a hacer el mal, a desobedecer la palabra, a hacer lo que a usted le parece, dentro de usted hay un monitor, hay una alarma que es el Espíritu Santo y le está diciendo, cuidado, alerta, por ahí no es, estás actuando mal, estás haciendo las cosas mal, te estás dejando dominar, te estás dejando manipular, te estás dejando influenciar, tienes que darle el primer lugar a Dios. Pero por otro lado, está la naturaleza pecaminosa que le está diciendo a usted, hágalo, no sea tan religioso, no sea exagerado, eso no pasa nada, eso deje de meterse tanto en la cabeza la Biblia. Y esas dos fuerzas estarán siempre en conflicto mientras nosotros estemos vivos. En tercer lugar, decir que la santificación es un proceso continuo de docilidad al Espíritu Santo es reconocer que no es suficiente con saber que hay una tensión entre estas dos fuerzas internas, sino que es necesario, mis amados y mis amadas, entregarnos de lleno a la obra de santificación, mortificando esas tendencias del pecado, dejando el molde del mundo, transformando nuestros criterios, nuestra manera de pensar y nuestra conducta, siendo sensible y estando siempre alerta a la voz y a la acción del Espíritu Santo, quien en cada momento nos está mostrando y nos está indicando cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta. Y el Señor nos manda a través de su palabra a renovarnos y a transformarnos en nuestro pensamiento. Hoy tuve la oportunidad de hablar con una pareja de esposos y, y la señora me decía, mi mamá no me habla, mi mamá está brava conmigo, mi mamá está furiosa, mi mamá está así, y claramente allí hay manipulación. Si usted es manipulado por un ser querido, por un ser amado, por acercarse a Dios, pues hombre, usted tiene que tomar decisiones, tiene que identificar esa manipulación, desmarcarse de esa manipulación, que lo único que le va a hacer daño, porque si usted se deja llevar por eso, pues usted termina dándole prioridad a sus familiares, a lo que diga la gente, a lo que digan sus amigos, pero no a lo que diga Dios, y ahí entramos en un problema grave. Y en cuarto lugar, decir que la santificación es un proceso continuo de docilidad al Espíritu Santo significa decir que la victoria en este conflicto interno de estas dos fuerzas se va a conseguir única, única y exclusivamente mediante el poder del Espíritu Santo, quien es quien fortalece nuestra fe.
y nos da los frutos como el dominio propio para que andemos por ese camino de santidad. Como dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7, arraigados, establecidos y confirmados en Cristo Jesús, así como le recibimos. Entonces, hasta aquí resumo lo que he dicho. Que el pecado tiene tres aspectos: es un acto, es un estado y ejerce poder. Que fuimos justificados a través del acto de la redención y perdonados por nuestro Señor Jesucristo y reconciliados con Dios. Que mediante el poder y la gracia del Espíritu Santo es que el corazón del hombre cambia a través de la regeneración espiritual y a través del nuevo nacimiento. Que la santificación significa una actitud permanente, un proceso continuo de docilidad al Espíritu Santo, quien nos fortalece internamente para que esa fuerza, ese deseo de buscar la santidad todos los días esté siempre vivo. Que decir que la santificación es un proceso continuo de docilidad al Espíritu Santo implica decir cuatro cosas. La primera, que literalmente el pecado ya no reina en mí, pero que todavía habita, a pesar de nuestra regeneración espiritual y a pesar de que el Señor ya cambió la dirección de nuestro corazón. Antes la dirección de su corazón era hacer su voluntad y a usted no le importaba nada más. Ahora ya no, usted quiere hacer la voluntad de Dios. Segundo, que hay dos fuerzas que pelean constantemente dentro de usted. Esa fuerza adánica, esa fuerza que lo lleva a hacer el mal, que lo lleva a desobedecer y a ofender a Dios, que lo lleva a pecar, esa fuerza que lo lleva a ir en contra de las cosas de Dios, y por otro lado, esa fuerza de ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús que lo lleva a inclinarse hacia las cosas de Dios, y esto ocasiona un conflicto permanente. Tercero, que no es suficiente con conocer nuestro estado de tensión, esa lucha interna, sino que es necesario trabajar, batallar, entregarse a esa transformación diaria de santificación, literalmente mortificando. ¿Qué significa mortificar? Negarse a obedecer esas tendencias pecaminosas. Y en cuarto lugar, que entendamos que la victoria en ese conflicto interno que usted tiene, usted no la va a obtener a través de una mejora moral, a través de una mejora actitudinal, ni comportamental, ni social, ni en sus fuerzas. No, la va a obtener a través de esa victoria del espíritu suyo sobre su carne, la va a obtener a través del poder del Espíritu Santo, quien fortalece nuestra fe para que andemos por el camino de la santidad. Por eso dice la palabra en Colosenses 2, del 6 al 7, arraigados ¿en qué? En la palabra. Establecidos ¿en qué? En la palabra. Y confirmados ¿en qué? En la palabra. Muy bien. Ahora, en el hebreo antiguo, que es el idioma en el que se escribe el Antiguo Testamento, se utiliza la palabra Kadash con K, perdón, con Q, Kadash, que significa santificar, santificar. Y el nombre Kadosh, que significa santo. Sí, así está bien escrito. Kadash, que significa santificar, es ese proceso. Y Kadosh, que significa santo. Entonces, en el hebreo, estas palabras significan cortar, es decir, que la significación primordial de estos términos de santo es cortado.
y que es segregado del mundo, es decir, que es separado de lo profano para ser consagrado al Dios del cielo. En el Nuevo Testamento, ya usted sabe que el Nuevo Testamento es escrito en griego, en griego. Se utiliza el adjetivo agios para santo y el verbo agiazo para santificar. Y en el mismo sentido del hebreo, también expresan la idea de separación o de cortar. Entonces, aquí estamos hablando de que santo es una persona o personas que son libres o separadas de maldad, de iniquidad. Entonces, ese es el origen de la terminología bíblica de estas dos palabras, santo y santificación. Ahora, la naturaleza de la santificación en el Nuevo Testamento se nos presenta como una obra de Dios. Es decir, nadie puede ser santo en sus fuerzas. Nadie puede ser santo simplemente por voluntad propia. Nadie puede ser santo porque simplemente se lo propone. No. Recuerde, lo acabamos de mencionar. El llegar a ser santo no es un proceso no es un estado de perfección, sino es una disposición permanente del corazón a obedecer a Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la santidad, literalmente, en el Nuevo Testamento, significa que es una obra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Me devuelvo un poquito para responder la pregunta. ¿Cómo es en griego? Agiazo, que es santificar. Agiazo, agiazo. Entonces, ¿qué sucede? La naturaleza de la santificación literalmente es producida, es una obra de Dios a través del Espíritu Santo en el creyente. Romanos 8:14. Y es el Espíritu Santo quien está trabajando en su vida a diario, permanentemente. El Espíritu Santo va, imagínese usted frente a una piedra gigantesca que lo supera a usted en altura y le dicen a usted, quiero que empiece a trabajar en una obra hermosa. Y usted coge martillo y cincel y empieza a trabajar en esa piedra y empieza a darle forma y empieza a embellecerla y empieza a darle una forma que antes no tenía. Esa es la obra del Espíritu Santo sobre su vida y la mía. Hay gente que se mata trabajando, luchando, viajando, esforzándose por conocer, por hacer vida, por construir futuro, por estudiar, por viajar. Y todo, absolutamente todo lo hacen en sus fuerzas. Esa gente no deja que el Espíritu Santo trabaje en ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo están haciendo en sus fuerzas. Recuerde, la santificación es un proceso de docilidad, es decir, yo soy dócil, dócil al Espíritu Santo, dócil a su voluntad, dócil a a sus parámetros, dócil a sus instrucciones, dócil, dócil, dócil. Usted quiere hacer cosas, pero usted sabe que no está bien hacerlas. El Espíritu Santo se lo dice a su conciencia. Entonces, usted es dócil, dócil. Usted obedece. Ahora, es importante entender que la obra de santificación la produce Dios y la inicia Dios, pero que Dios exige
nuestra cooperación. Usted debe cooperar, como lo dice Primera de Corintios 15:10. Pero esta cooperación, más que un esfuerzo por automejorarse, por autosuperarse, implica una docilidad a obedecer, una disposición para obedecer al Espíritu Santo de Dios que trabaja en nuestro interior. Este tema es importante, este tema es fundamental, porque si no lo entendemos, muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas y muchas cosas que Dios quiere darnos y muchas bendiciones y apertura de puertas y muchas cosas hermosas que Dios nos quiere dar en esta vida, pues se van a estancar y no van a llegar a nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque Dios no trabaja a nuestro acomodo. Dios no trabaja a nuestro estilo. Dios no trabaja a nuestro antojo. Dios no se adapta a nosotros. Recordemos que Dios es soberano y que a Dios no le podemos imponer nada. Si usted, mujer o varón que me escucha en esta noche, usted decide imponer su voluntad en su vida, hacer lo que a usted se le da la gana, hacer las cosas en sus fuerzas, trabajar en sus fuerzas, vivir en sus fuerzas. Hoy hablé con alguien y yo le decía, si usted se quiere ir para otro país, váyase. Aunque Dios le ha dicho que no, si lo quiere hacer, hágalo. Ese es su problema. Dios ya le dio a usted una instrucción. Sin embargo, usted sigue con la idea de irse, váyase. Pero no espere que Dios corra a bendecirle, a prosperarle y ayudarle cuando usted está imponiendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Entonces entendamos algo. La santificación es el progreso de la vida de Dios en mi interior. La santificación es el progreso de la vida de Dios en mi interior. Es la vida de Dios creciendo en mí. Es su mente creciendo en mí. Es su manera de actuar y de pensar en mí. Avanzando, menos de mí, más de Él. Usted no hace crecer una planta jalándole las hojas. Usted no hace crecer una planta maltratándola de afuera. La planta no va a crecer más porque usted le jale las hojas, la va a dañar. De igual manera, la obra de santificación que Dios quiere llevar en nuestras vidas se efectúa, se desarrolla, se ejecuta por el Espíritu Santo en el interior de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestros conceptos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros anhelos. El Espíritu Santo empieza de adentro hacia afuera. Eso es a lo que el Señor llamó, y de su interior correrán ríos de agua viva. No es simplemente emociones de alegría que surgen de nuestro interior, no. El Señor habla allí de un proceso constante de santificación. Entonces entendamos lo siguiente, que la acción del Espíritu Santo es semejante a aquella semilla que un sembrador salió y sembró. Se devolvió para su casa y mientras él duerme y descansa, la semilla va creciendo, va germinando hasta que sale un tallo, después la espiga, después el fruto. Así es la santificación. Mucha gente comete el error de rendirse, de sucumbir, de claudicar en este proceso de santificación. ¿Por qué? Por causa de la impaciencia. La impaciencia es lo que lleva a mucha gente a rendirse en muchas cosas de la vida.
Usted empieza a ir a un gimnasio, quiere bajar de peso, pero su impaciencia lo frustra y usted abandona el gimnasio y sale de allí echándole la culpa al gimnasio, echándole la culpa a los horarios o a cualquier otra cosa, pero no asume su responsabilidad. Usted empieza una dieta, pero la impaciencia no lo deja acabar, porque queremos ver resultados ya. Lamentablemente es fácil rendirse a la tentación de la impaciencia, porque pareciera que no estamos progresando. Lo tratamos, pero no estamos progresando y resulta que siempre el Espíritu Santo está trabajando. Él está trabajando. Ahora, dos aspectos importantes de la santificación. Dos aspectos importantísimos. El primero es la mortificación del cuerpo. Debemos mortificar el cuerpo. Y el segundo es el reavivamiento de ese hombre nuevo en el que nos hemos convertido al nacer en Cristo Jesús. Por un lado, esa mortificación de ese cuerpo, de ese hombre de pecado o de ese viejo hombre o de esa naturaleza pecaminosa, como usted le quiera llamar, es necesaria. Es necesaria. Y cuando nosotros en verdad hemos nacido de nuevo, somos salvos de verdad, usted va a desear mortificar. Mortificar. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, estamos en un proceso de purificación. Eso es la mortificación del viejo hombre. Purificación. En primera de Juan, capítulo 3 del 1 al 3, se menciona este término de purificación. Y esa palabra puro viene del griego pir, que significa fuego. ¿Por qué fuego? La purificación en la Biblia es relacionada con el fuego, por una razón. Porque el fuego limpia y aquilata los metales preciosos. Cuando usted somete un metal, el que sea, a altísimas temperaturas de fuego, el metal suelta la herrumbre, suelta lo sucio y sale a la superficie. Vaya usted a una siderúrgica y va a ver cómo procesan el acero, lo calientan hasta tal punto que queda líquido hirviendo y usted ve esas costras negras en la superficie, son toda esa impureza que tiene el metal arraigado. Entonces esa mortificación del viejo hombre es que usted se niega a hacer lo que se le da la gana, que usted se niega a ser tan rebelde, que usted se niega a ser tan irreverente, que usted se niega a no sujetarse a las autoridades. Usted siempre está con lucha, pelea, genera conflicto contra todo lo que sea autoridad. Usted siempre va en contravía, pero cuando usted es nacido de nuevo, empieza a mortificar eso. Es decir, ya usted no le da gusto al yo, a su alma, a lo que usted quiere. Empieza a actuar de una manera diferente. Entonces la purificación es un aspecto de la santidad a través del cual nuestras almas se desprenden del óxido y de la contaminación del pecado. El apóstol Pablo llama a esto un proceso de crucifixión. ¿Entiende usted mejor a lo que se refiere el Señor Jesús cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame? El Señor está hablando de esto. Está hablando de santificación. Seguir a Cristo implica, significa, conlleva, es inherente la santificación. Yo debo santificarme. No significa ser perfecto, entienda. No es ser perfecto. No es no cometer errores. No es no pecar.
es que ya hay una lucha, yo no quiero fallarle a Dios, yo quiero obedecer a Dios, he fallado, me duele pecar, antes no me dolía, yo hacía lo que se me daba la voluntad, ahora me duele fallar, me duele pecar y yo busco la ayuda de Dios, busco la ayuda del Espíritu Santo, soy dócil al Espíritu Santo para que Él cada día, todos los días me vaya ayudando poco a poco en este proceso de santificación. Ahora, ¿por qué debemos mortificar el cuerpo, purificarnos? Porque Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia, Él fue purificado a través de la muerte en la cruz del Calvario. Ahora nosotros que somos los miembros tenemos que ser purificados porque la cabeza ha sido ya crucificada. Entonces usted debe ser crucificado al mundo. La cruz significa, indica contradicción. Contradicción. Entonces estamos hablando de dos aspectos de la santificación. El primero es la mortificación del hombre viejo y a través de la purificación. Y el segundo aspecto importante en la santificación es el reavivamiento de ese hombre nuevo. ¿Esto qué significa? Significa o implica el ejercicio de la nueva vida en una dirección positiva. Es decir, ¿usted cómo reaviva ese hombre nuevo, esa naturaleza nueva, esa naturaleza espiritual? A través de todos los días redireccionar su comportamiento hacia la voluntad de Dios. Entonces es el Espíritu Santo quien fortalece nuestro corazón y lo conduce a la obediencia de Dios. Toma el control de nuestras vidas, toma el control de mis habilidades, de mis facultades físicas, psicológicas. Entonces la santificación podemos decir que es como entregar al Espíritu Santo todas las llaves de nuestro corazón para que Él tome el control de todos los aposentos de nuestro corazón, los consagre y los controle. Nosotros tenemos muchos rincones en el corazón y cuando alguno de esos rincones queda sin entregar al Espíritu Santo, pues eso es señal de que allí tenemos entronizado un ídolo cuyo altar nos estamos negando a derribar y esto delante de Dios es grave. Y estos dos aspectos de purificación y renovación del nuevo hombre son como ya lo mencioné, son complementarios. Una purificación que no es acompañada de crecimiento espiritual, en eso podemos resumir el segundo aspecto, crecimiento espiritual, pues va a ser algo infructuoso. Y ese es el cuidado que debemos tener. ¿Por qué estamos hablando de este tema de la santificación? Muy sencillo. Usted quiere bendiciones. Usted quiere cosas de Dios. Usted quiere respuestas. Usted quiere respaldo. Yo he hablado con mucha gente últimamente que se han matado haciendo, miren, hablé con una persona que vive en otro país muy lejos y esta persona está en una situación, tiene trabajo, pero el país donde vive las cosas son supremamente costosas, muy costosas. Ella gana un equivalente a unos 7 8 millones de pesos, pero en ese país donde vive 7 u 8 millones de pesos allá son como un sueldo mínimo. Y ella me decía, yo no, a mí no me alcanza para nada. Y ahorita tengo que renovar la visa, me vale un montón de plata y no sé de dónde voy a sacar la plata. Y si no puedo, pues me va a tocar devolverme. Yo ya llevo muchos años aquí intentando salir adelante, intentando progresar y no he podido.
Pero por más esfuerzos que esta persona haga, si Dios le está haciendo un llamado, si Dios le está inquietando a que le entregue su vida y esta persona no atiende, no obedece la palabra, no atiende a ese llamado, pues todo lo que haga va a ser en vano. El Señor Jesucristo es claro. Apartados de mí nada podéis hacer. El que conmigo no recoge desparrama. Y estamos tocando este tema de la santificación porque hay mucha vida estancada, mis amados. Mucha gente haciendo lo que se le da la voluntad, tomando las decisiones que se les antoja, haciendo lo que se les antoja, yéndose para lugares donde Dios no los ha mandado. Simplemente se van. Hablé con una persona y le dije, usted se salió de la iglesia donde estaba para irse a otro lugar, viene y me dice que está juicioso y que está juicioso en desobediencia o cómo es el tema. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué me quiere decir? Que usted está haciendo su voluntad, amigo. Allá donde usted está yendo, es una iglesia donde usted nadie lo conoce, usted no sabe que es divorciado y está yendo con otra persona a esa iglesia y, y está haciendo con su vida lo que usted quiere. Y usted cree que porque hoy tiene salud y tiene un trabajo, un ingreso asegurado, no tiene el juicio de Dios encima y que Dios no le va a demandar cuentas de eso. Es cuestión de tiempo para que usted se caiga y se golpee contra el suelo. La santificación es necesaria si usted quiere ver el respaldo de Dios, si usted quiere ver la voluntad de Dios, la gloria de Dios en su vida. La santificación es necesaria si usted quiere que Dios lo respalde en todo lo que usted hace. No lleve una vida de jornalero, no lleve una vida esclavizado haciendo las cosas en sus propias fuerzas, dando tumbos por aquí y dando tumbos por allá, porque eso significa que usted está llevando su vida en sus fuerzas, pero que literalmente usted no está llevando su vida en las fuerzas de Dios. Busquemos pues la santidad, porque sin santidad nadie verá al Dios del cielo. Y usted, que quiere cerrar con broche de oro este año, ciérrelo buscando la santidad, santificándose, corrigiéndose, obedeciendo al Dios del cielo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por este tema, por este devocional. Gracias, Padre, porque nos estás capacitando para vivir en santidad. Ayúdanos a entender, porque muchos se sienten buenos mientras están desobedeciendo y están haciendo con sus vidas lo que quieren. Y esto no se trata de creer en ti, esto se trata de obedecerte a ti. Ayúdanos, Señor, no a imponer nuestra voluntad, sino a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.